Hoy te traigo aquí la guía completa del dolor lumbar, en la que vas a aprender, si tienes dolor lumbar, a qué hacer para mejorarlo, para manejarlo y para eliminarlo, según lo que nos recomienda la evidencia científica, las guías de práctica clínica y todas las herramientas de automanejo para poder revertir este proceso. Y si no tienes dolor lumbar, vas a aprender qué factores entran en juego, qué factores están influenciando en que una persona experimente dolor lumbar para así poder prevenirlo. En primer lugar, vamos a hablar de este problema de dolor lumbar que existe, y es que es una epidemia global, es decir, 8 de cada 10 personas experimentan al menos una vez al año dolor lumbar. Muchas personas de ellas terminan cronificándolo, que veremos ahora el por qué, y muchas personas, al cabo de los días o semanas, se recuperan bien. Y esto, como bien pone, tiene un impacto laboral grave en la persona que lo sufre. ¿Cuáles son los factores de dolor que existen para este problema lumbar? Normalmente siempre lo relacionamos con los factores biológicos, que aquí entra lo que está sucediendo en tus tejidos, en tu zona lumbar, en esa musculatura, en los discos, en las vértebras de la columna lumbar. Siempre pensamos que el dolor es porque algo está pasando ahí. Y sí, pero también hay otros factores que entran en juego en que nosotros experimentemos este dolor. Y hay que tenerlos en cuenta porque si nadie nos lo explica no podremos trabajar sobre ellos y por mucho que mejoremos la parte biológica, no mejoraremos nunca, viviendo así en una evitación constante, un miedo constante y una sobreprotección e incertidumbre constante. Por lo tanto, otro de los factores que influyen en dolor lumbar son los factores psicológicos. Que aquí quiero hacer un paréntesis y explicar y aclarar que no es que te lo estés inventando, ni imaginándolo, ni creándolo, ni nada que te hayan podido decir, porque eso son barbaridades que no tienen ningún tipo de sentido ni fundamento. El hecho de decir que hay factores psicológicos que influyen en el dolor, nos referimos a que cuando hay estrés crónico, por ejemplo, ese estrés va a liberar en tu cuerpo mucho cortisol, sustancias inflamatorias, que lo que van a hacer es irritar la zona, irritar tu sistema nervioso y por lo tanto producir una neuroinflamación y que tú experimentes dolor. No significa que te lo estés inventando, significa que tu estrés está produciendo una irritación en tu zona de dolor. Además, dentro de los aspectos psicológicos, tenemos que nombrar el miedo al movimiento, ese miedo constante a hacer un movimiento concreto, que normalmente suele ser una flexión hacia adelante, el doblar la espalda hacia abajo y coger peso, también influye en que sigas experimentando dolor, porque el cuerpo percibe de que ese movimiento es dañino, puede pasar algo y vive en amenaza constante. Y esa amenaza se produce en dolor. Además de todo esto, la hipervigilancia también está dentro de estos factores psicológicos. Esto quiere decir el estar pendiente 24 horas de nuestra zona lumbar. El ir a palpar si hay algo que está tenso. El ir a buscar si hay algo que duele. El buscar todo el rato movimientos a ver si me duele o a ver si no me duele. Es decir, el vivir con una lupa constante en nuestra zona lumbar. Porque lo único que vamos a hacer es incrementar los síntomas. Y además de todo esto, los pensamientos catastrofistas sobre nuestro dolor de acabar en una silla de ruedas, este dolor nunca se me irá, este dolor irá a más, ¿qué voy a hacer? Todo esto influye en que el dolor se perpetúe, siga ahí y que no mejores. Además de todo esto, aspectos sociales, porque sí, los aspectos socioeconómicos también tienen que ver mucho en el dolor lumbar. Aquí hablamos de relaciones familiares, divorcios. Hablamos de insatisfacción laboral, problemas con jefes o compañeros de trabajo. Aquí hablamos de que no llegamos a fin de mes. Aquí hablamos de esos factores sociales, de trabajo, de familia, que también influyen en el dolor. Y por último, las comorbilidades, que son esos problemas físicos de salud asociados que están influenciando, como por ejemplo la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, y muchos otros, como por ejemplo la hipertensión arterial. Pues ahora, cuando sabemos que nuestro dolor lumbar no influye solo por ese tejido, por esa dolor en el disco, por esa columna lumbar que está un poco con rectificación o con hiperlordosis que nos han dicho, ahora sabemos que el dolor lumbar es algo mucho más global, en lo cual, si empezamos a trabajar cada una de las esferas gracias a un
plan específico, a una individualización del proceso, podremos revertir los síntomas. Para ello, debemos saber que muchas veces cuando nos hacen pruebas no aparece nada. Es decir, hacemos una radiografía, hacemos una resonancia y nos dicen que nuestro dolor no puede justificarse porque no aparece nada que pueda justificar nuestro dolor. Por lo tanto, nosotros entramos en incertidumbre, decimos, pero ¿cómo no va a aparecer nada si a mí me duele mucho? Esto no se me va. Al final esto genera miedos, la persona empieza a pensar que se lo está creando, que es psicológico, y entramos en un bucle sin fin de miedo, de hipervigilancia, de sobreprotección, que lejos de ayudarnos, nos hace seguir en el bucle del dolor. Y esto, si la persona no lo entiende, si no lo comprende, le hace seguir sufriendo. Por lo tanto, que te digan que tienes un dolor lumbar en específico, que no se ha encontrado nada que justifique tu dolor, es una señal buena. Ahí, mediante una buena valoración y exploración, sabremos cuáles son cada uno de los factores que están contribuyendo. Hay cuestionarios, hay test específicos para saber qué está pesando más en que a día de hoy sigas con ese dolor. Y gracias a ello, el tratamiento irá enfocado a esos aspectos. Pruebas de imagen, lo que debes saber. Sabemos que los hallazgos muchas veces son comunes en cuanto a nos hacen una radiografía o una resonancia y aparece protusión, hernia, degeneración. Y pensamos, al contrario de lo que hablábamos antes, que nuestro dolor viene por esto y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que, igual que cuando nosotros por fuera vemos que se nos cae el pelo, que nos salen arrugas, que nos salen canas, porque lo vemos externamente, pues por dentro, a medida que vamos cumpliendo edad, vamos cumpliendo años, pasan exactamente también cosas. Producen degeneración del disco, rotura del anillo del disco, también hernias, protusiones, y todo esto es completamente normal con el paso de la edad. Lo que sucede es que si nosotros nunca hemos tenido dolor lumbar, por lo tanto no nos hemos hecho nunca una resonancia magnética, y un día tenemos dolor lumbar y nos hacen una resonancia y ven una protusión o una hernia, ya automáticamente justificamos, claro, me duele porque tengo una protusión, claro, me duele porque tengo una hernia. Y a lo mejor esa protusión o esa hernia llevaba 10 años contigo y no te habías enterado porque nunca te habías hecho una resonancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con justificar lo que aparece en la resonancia a nuestro dolor, porque si no podemos fragilizar mucho a la persona que cree miedos, sobreprotección, hipervigilancia y que entre en ese bucle infinito del dolor. Quiero repetir que hay muchos factores, que el dolor lumbar es multifactorial y por lo tanto sabemos que aspectos socioeconómicos, comorbilidades, biológicos y psicológicos son los que influyen, no únicamente lo que aparece en tu prueba radiológica. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? El estilo de vida. El tabaquismo influye, la obesidad influye, el sedentarismo influye. Son aspectos que todo el mundo conocemos, pero que cabe señal realizarlos o recordarlos para que seamos conscientes de que hay que tenerlos en cuenta y ponerlos en marcha para revertir nuestro proceso de dolor. La principal clave de la recuperación es la actividad, es decir, el realizar ejercicio. Debemos de evitar el reposo. Sabemos que hasta hace años el reposo era lo que aconsejaban los médicos, pero bueno, ya con todo lo que sabemos en ciencia, con todo lo que sabemos de ejercicio, con todo lo que sabemos en revertir procesos de dolor crónico, es que el ejercicio es clave. Sin ejercicio o si con una conducta activa, rara vez un dolor crónico lumbar va a mejorar. Por mucho que te hagas terapias pasivas que mejoran en el corto plazo, ya sea masajes, pastillas, osteopatía, acupuntura, electroterapia, y te sientas bien, sabes que con el tiempo tu dolor vuelve. ¿Por qué? Porque son terapias pasivas. Para que un dolor crónico, un dolor que lleva meses contigo, un dolor que lleva años contigo, se elimine, necesitas tomar las riendas tú de tu vida. Es decir, tener una conducta activa y un tratamiento activo. ¿Cuál es el tratamiento principal de dolor lumbar? El primero, educación en dolor, que es más o menos lo que venimos hablando con más matices, pero necesitas comprender lo que está sucediendo. Ya dejamos a un lado
Esas informaciones arcaicas que nos decían que mi dolor lumbar es simplemente por lo que aparece en la resonancia o lo que aparece en la radiografía, y ahora ya sabemos que hay muchos otros factores que entran en juego. Pues la educación consiste en hacer verte a ti que estás sufriendo de dolor lumbar cuáles son los factores mediante test, cuestionarios y valoraciones que van a hacer que traigas a tierra esos factores que están perpetuando tu dolor y por lo tanto se les pueda poner solución. En segundo lugar, como decíamos, complemento activo, es decir, ejercicio y movimiento pautado, individualizado para cada persona, con progresión, con modificación de ejercicios y con una consecución de objetivos. Debe ser un plan. De nada vale mandar unos ejercicios, hacerlos y hacerlos y hacerlos y no variar, que no haya una progresión y que no vaya encaminado a unos objetivos con un seguimiento de un profesional, porque es lo que me encuentro yo muy a menudo. Personas que empiezan a hacer ejercicios que ven en Instagram o en YouTube o en Internet. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor incluso empeoran, otros siguen igual y otros mejoran un poco, pero se quedan estancados, porque no hay un seguimiento que vaya programando en función de las mejorías de la persona para eliminar ese dolor. Luego también las máquinas no están recomendadas. Pueden funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no produce cambios. Y luego fármacos en ocasiones puntuales y siempre bajo prescripción médica. Respecto a intervenciones y cirugías, el papel es muy limitado y debe ser siempre la línea última de ejecución. Es decir, la primera línea de tratamiento debe ser un tratamiento conservador, que se pruebe lo que ya se ha realizado y mejora en la condición de las personas. Cuando todas las intervenciones conservadoras de ejercicio bien pautado, de educación en dolor, han fracasado, ahí se puede valorar la cirugía. Estos son los tratamientos recomendados para el dolor lumbar, según la revista The Lancet, que es una revista británica con evidencia científica al 100%, y aquí se hizo un estudio donde se englobaba y donde se veía todo lo que hacía mejorar a la persona. Vemos que los consejos para mantenerte activo, es decir, hacer ejercicio, son los tratamientos de primera línea para que mejores. Es decir, tanto en dolor lumbar menos de 6 semanas agudo, como para dolor lumbar persistente, que es aquel que dura más de 3 meses. Vemos también que la educación en dolor y el autocuidado también es línea primera de tratamiento. Vemos luego como otras terapias, ya sea las terapias farmacológicas, no están recomendadas, o las terapias intervencionistas tampoco, o las cirugías no están recomendadas. En cambio, el ejercicio terapéutico o la terapia cognitivo-conductual, que se basa en hacer ver a la persona lo que está sucediendo y a partir de ahí generar conductas adaptativas progresivas para mejorar, son primera línea de tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones clave entonces para el manejo de este dolor lumbar? Primero, asesoramiento profesional. Consulta siempre con profesionales sanitarios cualificados. Y como recomendación mía, que entiendan de dolor. No todo el mundo entiende de dolor. Hay personas muy buenas en lo suyo, pero que no saben de dolor. Y cuando hablamos de dolor crónico es importante de saber, el profesional de fisiología, de qué sucede dentro del cuerpo, para poder explicártelo y hacerte ver el qué ha sucedido para que después de tanto tiempo sigas en esta situación. Después, evitar el reposo, ya lo hemos dicho. Cambios en el estilo de vida, es decir, tomar la conducta activa y ser tú la persona que ahora coge las riendas de su recuperación. Dejar a un lado los tratamientos intervencionistas o pasivos y ser tú la persona que, guiada por un profesional, empiece a cambiar su vida y sus hábitos y su conducta. Número 4, la terapia cognitivo-conductual. Como decíamos antes, es una terapia psicológica que ayuda a las personas a cambiar sus creencias y a tomar una conducta activa nueva. Luego, actividad física regular y los fármacos, como decíamos, con supervisión, porque muchas personas se automedican y pueden tener efectos secundarios y, sobre todo, generar dependencia y generar tolerancia, activando un sistema de recompensa que cada vez quiere más de eso porque le hace sentir bien. Y cada vez vas a estar tomando más medicación sin resultados a largo plazo. Muchas gracias por tu atención. Si quieres escuchar más vídeos relacionados con dolor lumbar, con dolor crónico, para poder revertir tu proceso de dolor, puedes suscribirte al canal de YouTube, le puedes dar a la campana para que te active de cuando se sube un vídeo nuevo, o puedes seguirme en Instagram, donde seguiré subiendo contenido en Jesús Arribas _.